Mi esposo y yo habíamos decidido tener un hijo por inseminación artificial, pero en medio del proceso, un antiguo amante reapareció y cedía a un encuentro fugaz. Ahora el bebé está en camino, pero no sé de quién es, y mi esposo me odia por mi imprudencia. No sé por qué escribo esto. Quizás solo necesito desahogarme, sacar este peso que me aplasta el pecho y que parece crecer cada día más. Mi nombre es Clara, tengo 32 años, y estoy a punto de dar a luz. Pero no puedo celebrar la vida que está creciendo en mí, no puedo compartir la alegría con el hombre que amo, porque estoy ahogada en una mentira que construí yo misma, ladrillo a ladrillo. Mi esposo, David, y yo habíamos decidido dar el paso más importante de nuestras vidas, tener un hijo. Después de años de intentarlo sin éxito, de pasar por pruebas médicas frustrantes y de lidiar con la tristeza de no poder concebir de forma natural, habíamos optado por la inseminación artificial. Estábamos en pleno proceso, llenos de esperanza, ilusionados con la idea de formar una familia. David, mi roca, mi compañero incondicional, estaba tan emocionado como yo. Habíamos elegido la clínica, pasado por el papeleo, y estábamos esperando el resultado de la última fase, la que confirmaría si el procedimiento había tenido éxito. Nuestra vida juntos siempre había sido buena, estable, llena de amor y respeto mutuo. David es un hombre sólido, confiable, con una calma que siempre me ha reconfortado. Es el tipo de persona que planifica el futuro con detenimiento, que antepone la familia a todo lo demás. Lo amo profundamente, o al menos, creía que lo hacía. Pero justo en ese periodo de espera, cuando mi mundo giraba en torno a la posibilidad de la maternidad y a la fragilidad de ese sueño, mi pasado irrumpió de la manera más inesperada y destructiva. David, el pilar de mi vida, también sentía la presión. Su reserva y su enfoque en el trabajo parecían, para mi mente ansiosa, una forma de evadir el tema de la infertilidad, o peor aún, una señal de que él también dudaba de nuestro futuro, o de mí. Me encontraba a mí misma hurgando en cada gesto, en cada llamada tardía, buscando confirmación de mis miedos. El estrés del proceso de fertilidad, las hormonas, la incertidumbre de si este intento funcionaría, me habían dejado emocionalmente a la deriva. Me sentía vulnerable, expuesta y terriblemente sola en mi deseo de ser madre, a pesar de tener a David a mi lado. Su enfoque práctico y su forma de manejar la situación, que yo interpretaba como una falta de empatía emocional, solo alimentaban mi inseguridad y mi necesidad de buscar validación externa. Fue durante una de esas semanas tensas de espera, cuando los nervios estaban a flor de piel. David tenía un viaje de trabajo de último momento, una conferencia importante que no podía cancelar. Yo me quedé sola en casa, sumida en mis propias cavilaciones sobre el futuro, sobre si el bebé sería niño o niña, sobre si mi cuerpo, mi mayor deseo, finalmente me permitiría ser madre. Me sentía a la vez esperanzada y aterrada, vulnerable a cualquier susurro de duda. Y entonces, como si una fuerza maligna jugara con mi destino, reapareció él. Adrián. Mi ex, con quien tuve una relación intensa y tormentosa hace años. Una relación que terminó precisamente porque éramos demasiado jóvenes, demasiado apasionados y demasiado destructivos el uno para el otro. Nunca supimos cómo cuidarnos sin salir heridos. Lo había visto un par de veces de lejos en eventos sociales, pero siempre habíamos evitado el contacto directo. Esa tarde, me llamó. Dijo que estaba en la ciudad por una casualidad, que recordaba lo mucho que me gustaba un café específico en un barrio que solíamos frecuentar. Me dijo que solo quería saber cómo estaba, que había escuchado sobre nuestro deseo de ser padres y que deseaba que todo saliera bien. Al principio, mi instinto fue rechazar su llamada. David estaba a punto de convertirse en padre, o eso esperábamos, y yo tenía un compromiso. Pero la soledad, la ansiedad, y quizás una punzada de curiosidad morbosa por ver cómo era la vida de Adrián ahora, me vencieron. Me convencí a mí misma de que sería un encuentro casual, una simple charla para cerrar un capítulo pendiente, una despedida final. No pensé en David, no pensé en el bebé que tal vez venía en camino, solo en la necesidad visceral de sentir algo que rompiera con la tensión agobiante de mi realidad y en la sombra de las señales que yo creía percibir en el comportamiento de David. Cuando nos encontramos, la conversación fluyó extrañamente fácil, como si el tiempo no hubiera pasado. Hablamos de nuestros caminos separados, de lo mucho que habíamos cambiado. Y fue en ese momento, en medio de su relato de una vida aparentemente más resuelta, cuando la semilla de la duda y la tentación germinó en mí. Adrián, con su intensidad habitual, me miró y dijo: Clara, tú siempre fuiste la que me hizo sentir viva.
Aún siento esa chispa cuando te veo. Y en mi estado de vulnerabilidad, con mis propias inseguridades acechando y la presión del proceso de fertilidad, esas palabras resonaron como un bálsamo, como la validación que mi alma destrozada anhelaba. Me convencí a mí misma de que solo necesitaba un instante de distracción, una prueba de que aún podía sentir esa vieja electricidad, una forma de recordar quién era yo fuera de este torbellino de esperanzas y miedos, y de confirmar mis sospechas sobre David. Ese encuentro con Adrián, que comenzó como una supuesta despedida del pasado y una forma de confirmar mis miedos sobre David, se convirtió rápidamente en algo más. Las palabras de Adrián, su intensidad y su aparente comprensión de mi anhelo por sentirme viva, me hicieron bajar la guardia por completo. Me convencí de que mi matrimonio con David tenía grietas profundas, y que la reserva de mi esposo durante el proceso de fertilidad era una prueba irrefutable de su desinterés, o peor aún, de su infidelidad. Adrián, con su habilidad para leer las vulnerabilidades ajenas, hábilmente alimentó esa paranoia. Cada vez que David estaba estresado por el trabajo o simplemente callado, yo lo interpretaba como una señal más de su ocultamiento. Los encuentros con Adrián se volvieron mi refugio, mi secreto oscuro. Empezaron de forma sutil, mensajes de texto, llamadas breves cuando David estaba ocupado. Luego pasaron a cafés, de coincidencia, que rápidamente se transformaron en almuerzos, de trabajo, que se extendían demasiado. Yo le contaba mis miedos sobre el embarazo, mis dudas sobre David, y Adrián me escuchaba, me ofrecía consuelo, y, lo más peligroso, me recordaba lo mucho que solíamos sentirnos vivos juntos. Me decía que mi cuerpo, mi deseo de maternidad, era algo que David parecía no entender del todo, y que yo merecía sentirme deseada y plena. Empecé a construir una doble vida con una eficiencia escalofriante. Inventaba excusas para salir, para estar lejos de casa, para dedicarle tiempo a Adrián. Las llamadas de David, que antes eran mi ancla, ahora me provocaban un nudo en el estómago, me sentía culpable, pero también un poco excitada por el peligro. Me repetía a mí misma que esto era solo una forma de lidiar con el estrés, una manera de no colapsar, de no sucumbir a la desesperanza del proceso de fertilidad y a las supuestas infidelidades de David. Me decía que si mi matrimonio ya estaba roto, o si David ya estaba haciendo algo a mis espaldas, mi desliz era una especie de rebalanceo, una forma de equilibrar las cosas, de no ser la única traicionada o la única insatisfecha. La culpa era una compañera constante, pero la disfrazaba de necesidad de proteger mi salud mental. Cada vez que David, en su ignorancia y amor, me preguntaba si todo estaba bien, o me hacía algún gesto tierno relacionado con el futuro bebé, sentía una punzada de remordimiento, pero la aplastaba con la siguiente justificación: él no entiende lo que estoy pasando, o, si me estuviera siendo fiel, yo no estaría sintiendo esto. Adrián, por su parte, me hacía sentir deseada de una forma que creía que David ya no hacía, o nunca había hecho con la misma intensidad. Él no se detenía a cuestionar mi moralidad, él solo me ofrecía esa chispa que yo creía que me faltaba. Me convencí de que estaba en mi derecho de buscar esa validación externa, especialmente si David no me la estaba proporcionando y, peor aún, si él mismo estaba involucrado en algo turbio. Cada vez que salía de un encuentro con Adrián, me repetía la misma cantinela: no estoy haciendo nada malo, solo estoy explorando mis sentimientos en un momento de crisis. Una mentira piadosa que me permitía seguir adelante, ignorando la creciente montaña de engaño sobre la que estaba construyendo mi frágil realidad. El castillo de naipes que había construido con mis mentiras y mis autojustificaciones se derrumbó de la forma más brutal e inesperada. Todo comenzó con una simple coincidencia, o quizás, con la justicia poética que el destino tenía reservada para mí. David, mi esposo, había estado inusualmente reservado últimamente, sus llamadas telefónicas se volvieron más cortas, sus respuestas más evasivas, y yo, alimentada por las siembras de duda de Adrián y mi propia creciente paranoia, interpreté cada uno de sus gestos como una prueba de una infidelidad inminente, o al menos, de una profunda desconexión. Una tarde, mientras David estaba en una de sus tantas reuniones de trabajo, recibí una llamada de Adrián. Me citó en un lugar discreto, alegando que quería hablar seriamente sobre lo nuestro. Con el corazón latiéndome desbocado por la culpa y la anticipación, acudí a la cita, totalmente ajena a que mi mundo estaba a punto de implosionar. Me encontré con Adrián en una cafetería apartada. Él, con esa seriedad que usaba cuando quería manipularme, comenzó a hablarme de cómo David estaba organizando una sorpresa para mí, un baby shower íntimo y sorpresa, justo antes de la fecha prevista para el procedimiento, algo que él había planeado para levantar mi ánimo. Me mostró mensajes de texto que David le había enviado,
disculpándose por su reserva reciente y explicándole que estaba tratando de organizar todo en secreto para alegrarme. En ese instante, la tierra se abrió bajo mis pies. Cada palabra de Adrián se convirtió en un martillazo contra mi frágil estructura de justificaciones. David, mi esposo, el hombre al que acusaba mentalmente de ocultarme cosas, de ser infiel, de no apoyarme, estaba haciendo precisamente lo contrario. Estaba planeando un gesto de amor inmenso, en medio de nuestra lucha por la paternidad, y yo, en mi paranoia y mi debilidad, lo había traicionado con su supuesto cómplice. Me quedé helada. La sangre se me retiró de la cara. No podía articular palabra. Adrián, al ver mi estado, pareció darse cuenta de que había ido demasiado lejos o de que había expuesto algo que no debía. Se quedó extrañamente callado, su fachada de comprensión se desmoronó ligeramente. Salí de allí temblando, sintiendo el peso de mi propia bajeza cayendo sobre mí como una losa. Corrí a casa, desesperada por confrontar la verdad que acababa de descubrir. David acababa de llegar, agotado pero con una sonrisa cansada. Cuando me vio, sus ojos se iluminaron, listos para compartir la noticia que me había mantenido alejada. Pero antes de que pudiera decir una palabra, me lancé hacia él, entre sollozos y acusaciones de su supuesta infidelidad, de su reserva, de por qué no me había contado nada. David me miró, primero con confusión, luego con una profunda incredulidad, y finalmente, con una decepción que me rompió el alma. No gritó, no se enfadó de forma explosiva. Simplemente, sus ojos se humedecieron y una tristeza infinita se dibujó en su rostro. Clara, dijo con una voz quebrada por el dolor, no te oculté nada porque estuviera haciendo algo malo. Te reservaste todo porque quería darte una sorpresa, quería alegrarte después de todo lo que hemos pasado. Pensé que confiabas en mí. Le rogué, le supliqué que me escuchara, que le explicara lo de Adrián, pero él me interrumpió, su voz cargada de una frialdad que nunca antes había escuchado. No necesito explicaciones, Clara. Vi los mensajes. Vi el nombre de Adrián en tu teléfono. Y más importante, sentí tu distancia, tu falta de fe. Tú me acusaste de cosas que no hice, tú fuiste la que buscó consuelo en otro lado mientras yo me desvivía por nuestro sueño. ¿Y ahora vienes a decirme que todo fue por tu búsqueda de la verdad? No me hagas reír. Las consecuencias fueron inmediatas y devastadoras. David no gritó, no me insultó directamente, pero su mirada, cargada de una decepción infinita y un odio silencioso, fue peor que cualquier palabra. No puedo seguir contigo, Clara, dijo, su voz apenas audible. No puedo perdonar esto. No después de todo lo que hemos pasado, no en este momento de nuestras vidas. Tú misma te has destrozado todo. Canceló la sorpresa del baby shower, empacó sus cosas y se fue a quedar con su hermano. Me dejó en nuestro hogar, ahora un nido de mentiras y desesperación, con el resultado de la inseminación artificial aún pendiente, y la aterradora incertidumbre de quién era el verdadero padre. Su partida, su odio implícito, fue el golpe final. Me odiaba, y en ese momento, yo también me odiaba a mí misma. La partida de David fue un golpe demoledor, pero fue solo el preludio de la desintegración total de mi vida. El silencio que dejó tras de sí era ensordecedor, pero pronto se vio invadido por el murmullo de las consecuencias que se extendían como una mancha de aceite. Mis padres, a quienes tuve que confesarles la verdad, una versión muy suavizada, por supuesto, donde David era el infiel y yo la desesperada, que buscaba respuestas, reaccionaron con una mezcla de decepción y frialdad. Mi madre, siempre la más comprensiva, se limitó a decirme con una voz tensa, Clara, no puedo creer que hayas hecho esto. Después de todo lo que pasamos juntos, después de todo lo que David luchó por ti y por este bebé. Mi padre, un hombre de pocas palabras, solo me miró con una tristeza profunda y pronunció, hija, te has traicionado a ti misma y a todos nosotros. Sentí su distancia, su incapacidad para comprenderme en mi supuesta lucha, y eso solo alimentó mi victimismo. Mis amistades también se resintieron. Las que sabían de nuestro anhelo por un hijo y de la delicada situación del proceso de inseminación, reaccionaron con horror al enterarse de mi desliz. Las pocas que intentaron consolarme pronto se distanciaron al darse cuenta de que no estaba dispuesta a asumir la responsabilidad total, sino a justificar mis acciones como una reacción a la supuesta indiferencia de David o a la manipulación de Adrián. Las conversaciones se volvieron incómodas, llenas de miradas furtivas y comentarios pasivo-agresivos. Me sentía juzgada, marcada,
como si fuera una peste que nadie quería acercarse. Adrián, por su parte, desapareció por completo de mi vida, como si nunca hubiera existido, dejándome sola con el peso de mis acciones y la incertidumbre del futuro. La noticia del embarazo se añadió a la ya caótica situación. Al confirmarse, la alegría esperada se transformó en una fuente de terror. ¿De quién era este bebé? La posibilidad de que fuera de Adrián, producto de mi supuesto escape desesperado, me consumía. Intenté confrontar a David, pero él se negó a hablar conmigo. Recibí una carta legal informándome de que iniciaríamos los trámites de divorcio y que él se haría una prueba de paternidad cuando el bebé naciera, pero que en cualquier caso, no quería tener nada que ver conmigo. Su odio, su desprecio, eran tangibles, y me destrozaban. Me veía a mí misma como una víctima de las circunstancias, de mis propias inseguridades exacerbadas por el proceso de fertilidad, de la supuesta frialdad de David, y de la manipulación sutil de Adrián. Me decía que yo solo buscaba respuestas, que intentaba protegerme de un posible dolor mayor, y que la reacción de David era desproporcionada ante mi supuesto error, cometido en un momento de extrema vulnerabilidad. Pero la verdad era que me sentía sola, abandonada, y consumida por una culpa que, irónicamente, me llevaba a culpar a todos menos a mí misma por la destrucción de mi vida. Me había convertido en la protagonista de una tragedia que yo misma había escrito, atrapada en el lamento de lo que perdí, incapaz de ver la oscuridad de mis propias elecciones. Actualización 1. Hola Reddit. Han pasado solo unos meses desde que mi mundo se hizo pedazos, y la verdad es que sigo sin poder levantarlo. La vida que David y yo habíamos planeado se desvaneció en el aire, y ahora solo me queda el eco de mis propias decisiones desastrosas. Me mudé a un pequeño apartamento en el centro, lejos de nuestro antiguo hogar, lejos de los recuerdos, pero la verdad es que no puedo huir de mí misma. David se ha mantenido completamente alejado. Recibo correos electrónicos ocasionales del abogado, fríos y formales, sobre los trámites del divorcio y la prueba de paternidad que se realizará en cuanto nazca el bebé. No ha habido una sola llamada, ni un mensaje de disculpa o explicación. Solo el silencio de alguien que te odia y te ha borrado de su vida. Siento que me ha condenado sin ofrecer una oportunidad de diálogo, sin considerar mi lucha o el estrés por el que estaba pasando. Mis padres están más distanciados que nunca. Intentan ser cordiales, pero noto en sus miradas la decepción palpable. Mi madre, cada vez que hablamos, me recuerda sutilmente lo importante que era David, lo buen hombre que era, y cómo pude arruinar todo. Mi padre, que solía ser mi apoyo incondicional, ahora solo me habla de la importancia de asumir la responsabilidad y de enfrentar las consecuencias. Nadie parece entender que yo también soy una víctima aquí, atrapada en una situación que me superó, manipulada por Adrián, del que no he vuelto a saber nada, por supuesto, y empujada por mis propias inseguridades ante la presión del embarazo y la supuesta frialdad de David. Profesionalmente, he tenido que conformarme con un puesto de nivel inferior en una empresa diferente. Nadie quiere contratar a alguien con una reputación tan manchada, o al menos, eso es lo que me digo a mí misma. Me siento estancada, sin futuro, y la incertidumbre sobre la paternidad del bebé solo añade una capa más de ansiedad a mi ya precaria existencia. ¿De quién será este niño? La idea me aterra. Si es de David, mi traición es aún más monstruosa. Si es de Adrián, entonces mi vida se ha convertido en una farsa aún mayor. He intentado hablar con algunas amigas, pero la mayoría ha tomado distancia. Las pocas que quedan intentan ser amables, pero sus ojos reflejan la preocupación o quizás, el juicio. Me siento completamente sola, rodeada de las ruinas de mi vida, incapaz de encontrar una salida o una explicación que me libere de esta culpa que, sin embargo, siempre termino por atribuir a factores externos. Me dicen que debo ser fuerte por el bebé, pero ¿cómo puedo ser fuerte cuando siento que he traicionado a mi propio hijo antes de que siquiera nazca? Me repito que David me odia por mi imprudencia, sí, pero también porque no me entendió. Porque no vio mi vulnerabilidad, mi miedo. Porque no supo perdonar. Y eso, en el fondo, me duele más que mi propia culpa. Me siento la víctima de un destino cruel y de las decisiones equivocadas de todos, excepto, en el fondo de mi corazón, de las mías propias. Actualización 2. Ha pasado un año desde que todo se vino abajo. Un año en el que he intentado reconstruir mi vida desde los escombros, pero es una tarea casi imposible cuando eres tu propio peor enemigo, y el mundo parece empeñado en recordártelo a cada paso. El bebé, una niña hermosa a la que llamé Sofía,
nació hace unos meses. El proceso de prueba de paternidad fue un infierno. Los resultados confirmaron lo que mi mente paranoica y mi culpa temían: Sofía es hija de Adrián. David, después de recibir los resultados, simplemente desapareció de mi vida por completo. No hubo un adiós, ni una palabra. Simplemente se esfumó, dejándome sola con el peso de una paternidad incierta y una traición irreparable. Mis padres, aunque me han brindado apoyo material, mantienen una distancia emocional. Me ven, me preguntan por Sofía, pero sus ojos siempre reflejan una sombra de decepción. Intentan ser positivos, pero sé que en el fondo, nunca me perdonarán del todo. Me recuerdan constantemente lo que perdí por mi imprudencia, sin entender que yo también me siento víctima de las circunstancias, de mi propia vulnerabilidad y de las señales que creí ver en David. Profesionalmente, las cosas siguen siendo difíciles. He conseguido un trabajo mejor que el anterior, pero la sombra de mi pasado me sigue. Cada vez que hay una oportunidad de ascenso o un nuevo proyecto, siento que la gente me mira con recelo, o peor, que directamente me descartan por mi historial. Me han dicho indirectamente que mi reputación me precede. He intentado tener alguna relación de amistad con David, más que nada por Sofía, pero es imposible. Él ha rehecho su vida, se ha comprometido de nuevo con alguien que, según me han contado, es exactamente lo que yo debería haber sido: estable, fiel y comprensiva. Cada vez que oigo eso, siento una punzada de envidia y de rabia. Él parece haber seguido adelante tan fácilmente, mientras yo sigo aquí, lidiando con las consecuencias de una sola noche de debilidad, una noche que se llevó todo. Sofía es una niña preciosa, pero su existencia es un recordatorio constante de mi error. La amo con todo mi corazón, pero la culpa me consume. A veces, cuando la veo reír, me pregunto cómo será su vida, si se parecerá a mí, a Adrián, o si tendrá la nobleza y la fortaleza de David. Me tortura la idea de que el destino la haya marcado por mi culpa. No hay redención en mi vida. No hay un final feliz. Solo queda la resignación, la aceptación de que la vida que deseaba con David se ha ido para siempre, reemplazada por una existencia solitaria y marcada por el arrepentimiento. Intento ser una buena madre para Sofía, pero la sombra de mi imprudencia, la duda sobre su origen y la ausencia de David son un peso constante. Me repito que fui víctima de mis inseguridades, de la manipulación de Adrián, y de la supuesta frialdad de David, y aunque sé que eso no me exime de culpa, es lo único que me permite seguir adelante cada día. Solo espero que, de alguna manera, el tiempo alivie este dolor insoportable, aunque sé que el odio de David y la sombra de esta mentira me acompañarán siempre.